Bueno, bienvenidos a la sesión del 13 de junio del 2020. En esta ocasión quiero también trabajar algunos problemas que ya vimos la vez pasada. En particular, nosotros mencionamos esta desigualdad max-min, que lo que nos dice es que si una función f tiene un valor máximo, que es el que normalmente pensamos que es la m mayúscula, y tiene un valor mínimo en AB, entonces la integral desde a hasta b de f de x es menor o igual que m mayúscula por b menos a y mayor o igual que m minúscula por b menos a. Entonces, la vez pasada trabajamos con esta función 3x cuadrada menos 2x sobre el intervalo 1, 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar estos números m? Pues lo que ustedes ya saben del cálculo diferencial. Tengo que derivar f, que en este caso, pues la derivada es 6x menos 2, y que para los valores que a mí me interesan, que están entre 1 y 4, pues f' siempre es positiva. De modo que se trata de una función f que es creciente en el intervalo 1, 4. Si tomamos f en 1, pues obtenemos 1, y si evaluamos f en 4, obtenemos 40. Entonces, pues ya tenemos nuestra m minúscula y nuestra m mayúscula. Y así, la desigualdad max-min en este caso lo que nos dice es que la integral desde 1 hasta 4 de f de x, pues por un lado es menor o igual que 40 por la longitud del intervalo, que es 4 menos 1, o sea que esto es 120. Y por el otro lado, m minúscula es 1, la longitud del intervalo es 3, entonces aquí lo que obtengo es simplemente 3. ¿Sí? Entonces, independientemente de cualquier cosa, ya sabemos en dónde tenemos que esperar que se encuentre el valor de la integral de esta función. Bueno, después mencionamos el concepto del promedio o valor medio de una función, que aquí lo recordamos. Si f es una función integrable sobre un intervalo AB, su valor promedio, o también llamado valor medio, se obtiene de esta manera. Se integra f de x respecto a x sobre el intervalo AB, y luego se multiplica por este factor de normalización 1 sobre b menos a. Vamos a ver, en nuestro caso, ya lo hicimos la vez pasada, pero vamos a hacerlo otra vez. La integral de la función 3x cuadrada menos 2x sobre el intervalo AB,
Pues básicamente aquí la estamos trabajando. La integral de 3x cuadrada es x cúbica y la integral de menos 2x es x cuadrada. Y al evaluar entre 4 y 1, pues obtengo 48. Y el factor de normalización, 1 sobre 4 menos 1, pues es 3. Entonces, finalmente me queda 16, ¿verdad? Ese es el valor promedio de la función f. Ahora, por otro lado, tenemos el teorema del valor medio para integrales. Este me dice que efectivamente este valor promedio que acabo de obtener, la función lo alcanza en algún punto que está en el dominio. ¿Sí? O sea que este valor de 16, la función f, en al menos un punto, podrían ser muchos, alcanza este valor. Entonces, por eso propusimos resolver esta ecuación, f de c igual a 16, con c, un parámetro ahorita desconocido, entre 1 y 4. Bueno, pues f de c es 3c al cuadrado menos 2c, y eso nos lleva a que tenemos que resolver esta ecuación cuadrática, que pues lo que les mencionaba yo la vez pasada es que me daba cuenta que menos 2 es solución de esta ecuación, porque si sustituimos menos 2 aquí, pues nos da 0. Bueno, entonces queríamos ver si hacíamos aquí el proceso de la división con menos 2 aquí. ¿Qué nos quedaba al final de esto? Pues nos quedaba 3 menos 8, o sea, nos quedaba la ecuación 3x menos 8 igual a 0, lo cual quiere decir que x es 8 tercios. Entonces, sí, tengo dos candidatos, ¿verdad?, para el teorema del valor medio. Un candidato es menos 2 y el otro candidato para C, aunque aquí le estoy llamando X, es 8 tercios. Este primer candidato en este caso pues no me sirve porque no está en el intervalo 1, 4. El 8 tercios, por otro lado, sí se encuentra entre 1 y 4. Entonces, sí es el valor que yo buscaba. Y pues aquí, en esta gráfica, se ilustra perfectamente bien lo que sucede. Por un lado, tenemos nuestra función, que está aquí graficada, entre 1 y 4. Y lo que está aquí en morado, pues es el área bajo esta curva, que vimos que era 16. Y por otro lado tenemos una figura que tiene esencialmente la misma base, ¿no? Va de 1 a 4. Si podemos llamarle base a esto, ¿no? A este lado de acá. Y sobre esta base de 1 a 4 construimos un rectángulo. Y el rectángulo que construimos lo elegimos con una altura tal que este rectángulo tenga el mismo área que la que tenemos bajo la curva. Y entonces,
lo que sabemos, por lo que acabamos de hacer, es que teníamos que tomar nosotros C igual a 8 tercios, ¿verdad? O sea, aquí tomamos C igual a 8 tercios. Y necesito ver cuánto vale F de C. F de C, pues es F de 8 tercios. Tengo que evaluar ahí la función en 8 tercios. Y eso vamos a ver cuánto me da. Esto me da aquí 64 y aquí novenos, pero con el 3 se me cancela, me queda 3 menos 16 tercios. Y entonces me quedan 48 tercios. Que son 16. Y entonces, para el área del rectángulo, pues obtengo 16, que es la altura, y la base quedamos que era 3. Entonces, para el rectángulo, obtengo 16 por 3, obtengo 48. Y vamos a ver, nosotros aquí justamente para la integral habíamos obtenido este valor de 48 aquí. Ese es el valor de la integral. O sea, el área aquí bajo la curva, es 48 y coincide con el área del rectángulo. El rectángulo y el área bajo la curva tienen exactamente el mismo área. Ahora, pues aquí, como se trataba de una función relativamente sencilla, pues los cálculos no fueron muy complicados. Pero vamos a ver un ejemplo un poco más real. Aunque no es terriblemente complicado, ahora la función que tengo es x cuarta sobre 2 menos 2x cuadrada más x más 4 en el intervalo menos 2, 2. Entonces, pues lo primero que quiero hacer es encontrar los valores de m minúscula y m mayúscula para esta función sobre este intervalo. Entonces, pues lo que sabemos que tenemos que hacer es derivar la función. Eso es fácil, derivamos, pero pues tenemos un pequeño problema porque esta ecuación que tengo aquí es un polinomio cúbico y no es tan fácil resolver una ecuación de estas. Pero vamos a pensar que tenemos a nuestra disposición algún paquete o algún programa que nos permite encontrar las raíces de este polinomio cúbico.
que aquí las puse, son menos 1.525, 0.258 y 1.267. Además, pues, sabemos que a estos puntos, donde se anula la derivada, tenemos siempre que añadirles los extremos del intervalo, que son menos 2 y 2. Entonces, ahí es donde suceden o pueden suceder las cosas interesantes. Bueno, pues evalúo mi función en estos 5 puntos y obtengo estos valores que están aquí. Y pues me doy cuenta que el más chico de todos es, aquí esto es 0.528, 4. Y aquí 3.34. Pues el mínimo de todos estos es 0.528 y el mayor de todos es 6. De modo que ya tengo determinada M minúscula y también M mayúscula. Y entonces puedo estimar en qué rango está mi integral desde menos 2 hasta 2 de mi función f. Va a estar entre 6 veces la longitud del intervalo, que es 4, y 0.528 por la longitud del intervalo. Esto de aquí me da 2.112 y esto de aquí me da 24. Muy bien. Ahora vamos a tratar de calcular el valor promedio de f sobre el intervalo menos 2, 2. Entonces, para eso, pues ahora sí necesito integrar primero a f desde menos 2 hasta 2. Como era un polinomio de grado 4, pues eso no es muy difícil. Obtenemos este polinomio de grado 5. Y evaluando entre los extremos, que son menos 2 y 2, pues a lo que llego yo es que la integral en este caso vale 176 sobre 15, o lo que es lo mismo, 11.7333, se repite el 3. Por eso le puse aquí arriba una línea para indicar que este 3 se repite, ¿verdad? Bueno, entonces ya prácticamente tengo el promedio, porque para el promedio nada más tengo que normalizar. Entonces, este valor que obtuve de 176 sobre 15, pues lo tengo que dividir entre b menos a, que es 4. Y entonces, si divido 176 entre 15, además por 4, esto aquí es multiplicación, esto indica multiplicación 4 por 15, entonces pues obtengo 44 entre 15, o si lo quiero en forma decimal, pues obtengo 2.93333, ¿verdad? Aquí es 3, 3, 3. Bueno, ese es el valor promedio. Y entonces, lo que procede ahora es, quiero encontrar en el intervalo dado aquellos puntos C donde la función alcanza este valor promedio. Bueno, en este caso,
pues tengo que resolver una ecuación nada sencilla, que es este polinomio de grado 4 igual al valor promedio, que es 44 sobre 15. Pues pasando este 44 sobre 15 al otro lado, pues obtengo esto, que es un polinomio de grado 4, que tampoco no es fácil de resolver, pero con ayuda de algún paquete o de algún programa o de un método numérico, pues puedo encontrar las raíces. Y pues en este caso resulta que de las 4 raíces solamente tengo dos raíces reales, que es menos 2.1139 y la otra que es menos 0.53506. Pero acuérdense que las otras son complejas. Pero acuérdense que estábamos trabajando nosotros con el intervalo menos 2 a 2. Entonces, de estas raíces que tengo aquí, pues la única que me interesa es la segunda, porque esto está fuera del intervalo. Entonces, esta sí queda en este intervalo. Vamos a ver este ejemplo, cómo se ve. Aquí está mi función x cuarta entre 2 menos 2x cuadrada más x más 4. Aquí está el valor de la integral desde menos 2 a 2. Es lo que habíamos dicho, 11.73 en forma decimal. Y lo que pide el teorema del valor medio es encontrar justamente el valor de esta C, donde f de C por B menos A es 11.73. Aquí ven por qué pues, era un poco difícil resolver este problema, porque pues, esta función pues, sufre muchos cambios. Tiene aquí un mínimo, aquí tiene un máximo, aquí tiene otra vez un mínimo. Luego, además, debemos de tomar en cuenta lo que pasa en los extremos, en menos 2, y lo que pasa en el otro extremo, que es 2. Y pues lo que vimos es que el mínimo lo alcanzaba en un valor aquí, cerca de menos 2, y el máximo lo alcanzaba justamente en 2, donde vale 6. Entonces, aquí tenemos, aquí podemos decir que aquí vemos M minúscula y acá arriba, si pongo esto, aquí tengo M mayúscula. Y pues podría yo considerar los rectángulos. A ver si puedo dibujar aquí derechito, no creo, pero imagínense que está derechito esto. Entonces, el área de este pequeño rectángulo que tengo acá abajo, el área de este rectángulo que tengo acá abajo, el área, eso sería M por B menos A. Y por el otro lado, si dibujo este otro rectángulo con la misma base,
eso me va a dar, su área me va a dar, M mayúscula por B menos A, que es la otra cota que tengo aquí. Entonces, ahí ven representado el teorema min-max o max-min. El punto que tengo aquí, su altura, que la vemos aquí, en este punto, este es el valor promedio de F. ¿Sí? Esta altura que tengo ahí es el valor promedio de esta función sobre este intervalo. Entonces, este valor aquí es el valor promedio de F. Y luego, C, ¿cuál es? Pues C es, si se fijan aquí en este punto y bajamos aquí, C es este punto que está aquí entre A y B, y que es donde la función alcanza el valor promedio. Bueno. Sí, aquí por supuesto si cambio la función o muevo los extremos, pues las cosas cambian, ¿no? O sea, aquí uno puede, bueno. Por otro lado, pues nada más quiero mencionar rápidamente otro tema que creo que también ya hemos tocado, y que es el de sustitución en integrales definidas. Y que lo que nos dice este teorema, lo que quiero resaltar de este teorema es que podemos nosotros, al hacer una sustitución, quedarnos con la variable x y los límites asociados a esta variable x, o podemos trabajar con la variable u, pero entonces tenemos que ajustar los límites de integración. Por ejemplo, si tengo la integral de 4x sobre x cuadrada más 1 dx, y quiero integrar desde 0 hasta raíz de 3, pues una cosa que se nos ocurre hacer aquí es u igual al cambio de variable u igual a x cuadrada más 1, de modo que du en dx es simplemente 2x. Entonces, en este caso, esta integral se convierte en la integral. Voy a poner aquí 2x, acá abajo voy a poner x cuadrada más 1 de x, y me falta un 2. No le pongo ahorita límites. Saco el 2 y ahora esto lo puedo escribir como du entre raíz cuadrada de u. Y ahora, pues, esto lo sé integrar, porque esto simplemente es 2 por 2 raíz de u. O sea, esto simplemente es 4 raíz de u. Y ahora tengo la opción de poner aquí los límites que corresponden a u.
pero teníamos nosotros que u es x cuadrada más 1, y cuando x vale 0, pues u vale 1. Y cuando x vale raíz de 3, pues u vale 4. Entonces aquí tengo que poner los límites correctos, que son 4 y 1. Y pues esto finalmente me va a dar 4, la raíz de 4, que es 2, menos la raíz de 1, que es 1, pues me va a dar 4. Por otro lado, si yo hubiera regresado a mi variable original, pues entonces este 4 raíz de u pues se convierte en 4 raíz de x cuadrada más 1. Y aquí los límites son raíz de 3 y 0. Y esto me da 4. Si sustituyo raíz de 3 aquí, me va a quedar raíz de 4. Y si sustituyo 0, me va a quedar raíz de 1. Y pues otra vez aquí todo lo que me queda es 4. Bueno, ahí lo vamos a dejar por ahora. Nos vemos la próxima vez.